para Dios, no para ellas. Pero nosotros los hombres démosle un aplauso a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Bueno, vamos a continuar. Y ahorita les hablaba de Lucas, del libro de Lucas, y en este momento vamos a orar por las ofrendas, que eso es otra cosa. Vamos a orar con la palabra del Señor. Primera de Corintios, segunda de Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Señor, te damos gracias por esos ingresos que tenemos cada uno, Señor, sean muchos, sean pocos, sabemos que vienen de ti. Oramos por esas empresas, oramos por esos jefes, y te damos gracias por esa provisión que nos das. Oramos también por las personas que se encuentran sin empleo, las ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que las personas que están encargadas de recibir estos dineros y administrarlos lo hagan de la mejor forma posible y que sean invertidos en tu obra, Señor, para lo que son recaudados, digamos. Señor, te lo pedimos y te lo damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Continuamos con la alabanza. En este momento vamos a alabar al Señor con el Salmo 66. Se titula Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Y dice así, del 1 al 4. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Vamos a decirle eso al Señor, y recuerden que hay una estrofita en donde dice la capilla. Nosotros hacemos parte de la capilla, así que pues en ese momento, al igual que el resto de la canción, cantémosla con ganitas. Entonces, vamos a alabar al Señor.
Buenos días. Por favor, tomen asiento. A veces el ser humano es tan difícil comprenderlo, porque a veces nosotros tenemos que tener una confirmación de todo. Aún cuando nos enamoramos, tenemos que tener una confirmación que realmente esta persona está enamorada de nosotros, o a veces ponemos en duda lo que las personas dicen a menudo. Yo puedo decirle a ustedes que en este vaso hay agua, y también puedo decirle que hay agua de panela. Entonces una persona puede decir, ¿qué será? ¿Agua o panela? Y se puede acercar para mirar si realmente qué es lo que hay. Y no es malo a veces pedir confirmación o estar seguro. Pero qué tristeza que muchas personas hoy en día buscan todas las cosas de Dios una confirmación. Esta es la palabra de Dios. Hay muchas áreas que ministra esa palabra. Hay unas cosas o unos temas que quedan un interrogante. No hay preguntas ni respuestas. Pero creemos que es la palabra de Dios. Pero qué tristeza saber que muchos que se llaman ser hijos de Dios necesitan confirmación para creer que Dios lo está dirigiendo, para creer que Dios lo está exhortando por medio de esta palabra. Si la palabra lo dice, crea. Si la palabra está dando duda a nosotros, creamos que es la palabra. Pero a veces ponemos a dudar y pedimos confirmación a Dios. Y eso es lo que está pasando en Lucas en este momento. Lucas comenzó a mostrarnos por qué él escribía Lucas. Y Lucas fue escrito ¿para qué? ¿Para qué fue escrito Lucas? Para afirmar en la fe. ¿Para qué fue escrito Lucas? Para que Teófilo creciera en el conocimiento de Dios de acuerdo a la verdad que había sido enseñado. Para que Teófilo fuera instruido más en la verdad. Pero como decía Jonathan, ¿qué tenemos de Lucas? ¿Qué tenemos nosotros de común de Lucas? Y aquellas personas que se identifiquen con Lucas van a ver algo que va a pasar esta semana o la otra semana, para que usted y yo nos identifiquemos con Lucas. Pero aquí hay un anuncio del nacimiento de Juan, pero más que todo, Él nos quiere que nosotros creamos en Él, en Jesucristo, y que no necesitemos ninguna confirmación para creer que Dios está obrando en nuestras vidas. Aquí es una porción muy bonita y la vamos a comenzar, pero el título del estudio de esta mañana es Necesito confirmación para creer. Ustedes y yo necesitamos confirmación para creer. Lucas, él investigó, buscó, pero en su corazón había una función, una persona que fuera edificada. Pero a veces nosotros y yo buscamos edificación, no para crecimiento, sino para confrontación y división. Pero Él quiere que necesitemos confirmación para creer. ¿Qué confirmación de ustedes y yo necesitamos? Eso es lo que vamos a mirar en Lucas. Y los invito a que vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 5, del 1 al 7. ¿Me colaboras, Laurita? Pablo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en los días
aquí nos presenta los padres de Juan. Los dos padres de Juan eran personas de avanzada edad. Obvio, ellos, Zacarías era sacerdote y Elizabeth era hija de ¿quién? ¿O descendiente de quién? Aarón. Entonces, con decir, Juan iba a ser un ¿qué? Sacerdote. Él iba para ser un sacerdote por el linaje. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá eran de la tribu, iba para ser sacerdote. Pero miren que ellos vivieron en los tiempos de dolores, tiempos difíciles, pero estos dos hombres eran piadosos, justos y andaban irreprensiblemente en los caminos o en los mandamientos de Dios. Ambos tenían algo en común. Creían en un Dios verdadero, vivían para Él. Entonces, qué ejemplo tan bonito y qué ambiente familiar tan bonito cuando el papá y la mamá tienen un objetivo, vivir para Dios. Entonces no viven para el interés de cada uno, sino para Dios. Qué rico cuando esta pareja falla. Me imagino que se exhortarían o se edificarían por medio de la palabra de Dios, el cual dirían, ambos conocemos las Escrituras y no es que usted ni yo tengamos la razón, sino el que más se acerca a la Escritura. Pero bello el contexto, y lo leímos hasta el 7, ¿cierto? Leemos hasta el 10, 8 al 10. No, mandemos hasta el 17, Laurita, qué pena. 17. ¿17? Sí. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren que Zacarías, en los tiempos, dicen los estudios que había más o menos 220,000 sacerdotes en este momento. Y por eso que ellos, para hacer el oficio en el templo, tenían que echar suertes. A veces había muchos sacerdotes que en la vida no hacían el servicio. A veces un sacerdote lo hacía una vez en la vida. Y Zacarías era privilegiado en ese momento porque le correspondía hacer ¿qué? Ofrenda en el incensario, y era el templo, y esa condición él tenía que estar una persona bien ante Dios, porque si no, pues obvio, fallecía. Pero aquí él, cuando estaba haciendo el oficio, trabajando, haciendo las cosas que Dios le mandó, le aparece un enviado de Dios, un enviado el que leía una buena noticia. Pero cuando él estaba quemando el incienso, estaba haciendo una oración, y cuando hacían la oración, los sacerdotes oraban para salvación, para el pueblo de Israel y para la necesidad del pueblo de Israel, y también oraban por el Mesías. Pero él tenía una petición antes,
pero me imagino que ya le he olvidado. ¿Cuál era la petición? Un hijo. No había podido tener hijos, era sacerdote. De pronto él había orado no sé cuántos años porque Dios le mandara un hijo para que fuera. Pero en ese momento el contexto de aquellas mujeres que no tenían hijos era diciéndole: una mujer que está maldita, una mujer que no es buena, que falle, porque algo tiene esta mujer, o este matrimonio, porque Dios no la ha bendecido con un hijo. Eran casi discriminados las parejas que no tenían hijos, y las mujeres también. Y ahora él era un sacerdote sirviendo a Dios, y no hayan podido concebir hijos. Qué triste. Y a veces nos muestra que un hijo de Dios también llora. Él lloraría, sí, pero acá vemos también en el versículo 13, que cuando él está quemando el incienso, aparece un ángel. Él dice: no temas. Obvio, qué sustazo cuando le apareció. Y le dice las buenas noticias: vas a tener un hijo, el cual va a ser guiado por el Espíritu Santo, va a ser bendición aún desde el vientre. Qué promesa tan linda para un papá. Qué bendición para nosotros los papás, que le digan a uno: su hijo va a hacer eso, y que esa palabra de Dios, uno dice: wow, Señor, qué bendición. Pero aquí Zacarías pasó como todos nosotros, tuvo miedo, pero Dios le mostró la palabra, pero desafortunadamente él contesta como muchos de nosotros contestamos. ¿Y quién me colabora con el 18 leímos hasta el 17, ¿cierto? Le damos hasta el 25. ¿Vale, ahorita? Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahí termina diciendo: se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahí confirmaba que ella era como menospreciada o aislada o rechazada por la sociedad. Pero aquí Oseas estaba orando, y de pronto él diría, Zacarías, es que sigo en Oseas, y Zacarías está orando, y de pronto él dice: yo no sé de qué está hablando este ángel. Yo no sé si yo ya no estoy orando por un hijo, porque él estaba en el lugar del incensario. Yo no estoy orando por un hijo, no sé qué está diciendo este ángel. De pronto las oraciones, ya había pasado el tiempo de esa oración. ¿Por qué? Porque él veía su condición como hombre. Ya estoy viejo, y mi esposa de años, pero mire que avanzada de años, pero mire que acá Zacarías nos enseña a nosotros los hombres a ser tiernos con la mujer, porque dice: y dijo Zacarías: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad.
Él sí dijo, yo soy viejo, pero no dijo mi esposa es vieja también, sino mi esposa es de avanzada edad. Ahí nos enseña que también tenemos que ser sutiles al hablar con nuestras esposas o de ellas. Pero aquí en este momento, el ángel le habló a Zacarías y él no sabía qué responder, qué respondió en qué conocer esto, como diciendo, no sé si Zacarías no creía, pero diciendo, ¿será que tantas cosas buenas será realidad? ¿Será que esa noticia muy hermosa, será que se puede hacer realidad? En pocas palabras, ahí había duda en Zacarías o incredulidad. ¿Por qué? Porque él no le creyó. No le creyó a la palabra de Dios. Y mucho puede decir, wow, era un enviado de Dios, un ángel, y llevó palabra de Dios. Entonces, ese momento le debe ser para fortalecer su fe y decir amén o vamos. No sé cómo sería la reacción, pero lo que él dijo, ¿en qué conoceré esto? Yo soy anciano, yo soy una persona mayor. Miró su dificultad, su carne, pero no vio lo que Dios iba a hacer. No vio que el que iba a llevar o que estaba llevando esa palabra era un mensajero de Dios. Y aún mire lo que pasa cuando él le contesta al ángel de esa forma. Y leímos hasta el ¿qué? Te damos hasta el... Hasta el 25. Y él le dijo al ángel, el ángel, usted va a quedar mudo, no va a poder hablar. Y muchos dicen que él quedó sordomudo. ¿Y por qué? Vamos al 62 del mismo. ¿El 62 quién lo lee? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Muchos dicen que él estaba sordomudo en ese momento porque no podía escuchar. Pero aquí la consecuencia de no creerle al mensajero de Dios, ¿cuál fue? ¿Cuál? Quedar mudo. Sí, si él hubiera dicho, no sé, otra respuesta, no hubiera quedado mudo. Y recuerden que en los tiempos de él, cuando llegaba el primogénito al hogar o al matrimonio, ¿qué hacía el papá? Se ponía feliz, gritaba, se ponía feliz, rompía sus vestiduras, le contaba a todo el mundo y era un gozo decirlo. Mire que esa incredulidad a Zacarías le quitó el gozo, no pudo expresarlo por su incredulidad. Pero aquí Dios al final muestra que Él hizo lo que había prometido. El niño nació, pero Zacarías mínimo, ¿duró cuánto? 9 meses sordomudo. 9 meses por una incredulidad que fue muy triste que él haya tenido, porque era un mensajero de Dios, era un ángel enviándole palabra de Dios. Hoy en día no sé si aparezcan ángeles a llevarle palabra a cada uno, pero ¿qué más si tenemos la palabra de Dios? El Espíritu Santo nos da palabra revelada. ¿Y cómo nos da la palabra revelada? Pues nos muestra la condición. Usted sigue siendo un pecador. Ay, no, yo no más digo mentiras piadosas. Usted tiene odio en su corazón. Yo no tengo odio. Es justificado, eso no es odio. Es algo que hay en mi corazón, pero no es odio. Pero yo cuando oro por esa persona, le digo a Dios, Señor, elimínalo. No, bendígalo, ilumínalo. Esas son las oraciones. Pero aquí Zacarías pensó 2 cosas y yo me voy a enfocar en el 18 al 22.
el viejo sacerdote dudó de la comunión procedente de Dios, y él dudó de esa comunión, de esa comunicación, que ese ángel le venía de parte de Dios. ¿Por qué dudó? Porque a la vez que dice, ¿en qué conoceré esto? Si él hubiera sabido que es un ángel, es palabra de Dios y va a ser cumplida, pero diciendo, ¿en qué voy a conocer? Muéstreme, déme evidencia. Permaneció él dudando y miró a su esposa y se miró a él. Él pensó que Dios no tenía el poder para hacer ese milagro. De pronto él se quedó pensando que un hijo a esa edad era imposible tener. No dice la edad, pero sí dice que era avanzados de años. Él era viejo y ella tenía una avanzada edad. Y mínimo, dicen los estudiosos que tenían, ¿cuántos años ustedes piensan que tenían? ¿Ah? 100, 90. ¿Quién da más? Dicen que tenían más de 80 años juntos. Más de 80 años. Entonces ellos pensarían, ya somos mayores. Pero mire que él en ese momento, ¿qué estaba haciendo? Sirviéndole a Dios. Sirviéndole a Dios, estaba ejerciendo un oficio para Dios. Pero mire lo que hizo la incredulidad: hizo olvidar la palabra de Dios, hizo olvidar lo que él había hecho con sus antepasados. Era un sacerdote, él vivía la palabra, él la estudió, pero se le olvidó lo que Dios hizo en Abraham y Sara. Se lo olvidó, no sé por qué, pero por temor se lo olvidó. Pero acá él puso sus limitaciones físicas antes de confiar en Dios. Él puso sus limitaciones físicas diciendo, ya somos viejos, Señor, ya no puedes porque ya somos mayores. Pero se le olvidó lo que había hecho con sus antepasados, se le olvidó quién es Dios Todopoderoso. Él le restaura conforme a su voluntad. Algo que nosotros hoy en día pensamos, tengo esa circunstancia, Señor, muéstrame o dame evidencias o confírmame que tú estás en control de todo. Y Dios mal lo hace a uno y uno lo pone a dudar. ¿Cuántos de nosotros Dios no ha puesto a dudar en momentos que Él tiene control en nuestra vida, en momentos que estamos viviendo, que uno dice, Señor, no sé qué pasa, pero confírmame que tú estés acá? No sabemos que Dios tiene todo bajo control, pero somos como Zacarías diciéndole a Dios, muéstrame, o cómo conoceré que eso es realidad, deme una evidencia. Él sabía que era un mensajero de Dios, porque el ángel se identificó, pero a veces nosotros no creemos que Dios está hablando en las personas o en nosotros. La fe es bendecida, pero la incredulidad es juzgada. A Dios no le gusta la incredulidad. A Dios no le gusta que ustedes ni yo dudemos en Él en todo momento. Sí, van a haber momentos difíciles en nuestra vida. Zacarías tuvo un momento difícil, pero Dios le comprobó que Él tenía bajo control de su vida. Ahora, usted y yo necesitamos confirmación para creer que Dios está con nosotros, que Él tiene bajo control, o vamos a contestar como Zacarías: ¿en qué conoceré esto? ¿En qué conoceré que usted tiene el control? Mire algo, Zacarías, ¿qué estaba haciendo? Sirviendo al Señor. Sirviendo a Dios. Él no estaba desocupado. Si ustedes y yo queremos que Dios nos hable, ocupémonos en las cosas de Él.
En pocas palabras, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. Oye, aquí Zacarías sabía quién era el mensajero, pero el temor, los años o la limitación física lo frenó para confiar en Dios. Nuestro Señor puede hacer todo y todo, cualquier cosa. Él tiene control de todo. Si usted tiene necesidad económica, como dice el pastor Jorge Bustamantes, ¿de qué se preocupa? Es dinero. Usted tiene a Dios, que es el dueño de todo el dinero del mundo. Si es salud, no tiene el sanador de los sanadores. Oye, ¿necesitamos confirmación para creer en Cristo Jesús? ¿O ustedes tienen que saber que hoy Cristo está acá con nosotros? ¿Sí creen que Cristo está en este momento aquí? ¿Sí? ¿Saben que en todo momento Cristo está con nosotros? Ah, bueno. Entonces, ¿saben? Entonces, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué nos gusta pecar? Porque tenemos resentimiento en su corazón, porque tenemos envidia, porque tenemos rencor, porque buscamos contienda. Si todo lo que tenemos que hacer nosotros es para Él. Si todo lo que nosotros veamos, lo que digamos y lo que escuchemos es para Él. Porque si nosotros vivimos para Cristo, nos gusta que la gente nos vea a nosotros. Ay, tan lindo, mire cómo Él sabe, tan inteligente. ¿Y por qué no le damos la honra a Dios diciéndole, mire Dios cómo lo usa Él? Él nomás abre la boca y Dios se la llena. Mire Dios cómo lo usa. Pero como nuestra soberbia, nuestro orgullo, quiere que la gente vea evidencia, pues que es un hijo de Dios, porque estudia mucho la Biblia, porque se impone a investigar. Muchos cristianos hoy en día buscan conocimiento de la palabra, pero en sus hogares sus hijos no quieren conocer al Dios de sus papás, porque su papá vive una mentira. Y eso es triste. Es triste cuando un hijo dice, no, yo no le sirvo a Dios. ¿Y por qué no? No, ya estoy cansado de ver a mi papá como es mediocre para el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque necesita confirmación para creer. Porque somos mediocres a veces. ¿Cuántas veces nosotros en la vida espiritual somos mediocres? Y le tenemos diciendo, necesito confirmación para saber que tú estás en control de las cosas. Zacarías, un hombre de Dios, tuvo una palabra de Dios. De pronto muchos dicen, no, en tiempos que no era, porque él no estaba orando por eso. Él estaba haciendo un oficio y le llegó una petición que él de pronto ya había olvidado. Pero cuando Dios le contestó, tuvo miedo. No sé por qué tuvo miedo. No sé por qué no le dijo al ángel o le hizo esta pregunta, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Él se le olvidó la palabra. Y el diablo quiere que usted y yo, cuando estemos en prueba, en momentos difíciles, olvidemos la palabra de Él. Para que haya incredulidad, duda. ¿Qué duda ustedes tienen? Mire, si Dios es su Señor, porque hay duda en nuestras vidas, porque hay temor. Dios nos mete o nos lleva o permite que nosotros tengamos momentos difíciles para que la fe sea aprobada y para que Él sea glorificado, no ustedes ni yo.
Pero nosotros necesitamos confirmación para creer, Señor, que tú estás con nosotros. Señor, es que qué confirmación más, que miren donde me pusiste, es que no estoy bien con este lugar. Pues sencillo, hay varios otros lugares aparte. Dios usa a cualquier persona mejor que uno. Pero si usted necesita confirmación que Cristo está en su vida, que usted les tiene que servirle a Cristo, no más en este lugar, sino afuera, estamos mal. Lucas comienza a enseñarnos y nos da un anuncio muy bonito, el nacimiento de Juan, y comienza a mostrar quién eran ellos. Zacarías, un hombre ejemplar, y la mujer también, pero no tenían un hijo. Ahora mi pregunta es, estos dos hombres, esta mujer y este hombre, cuando llegó Juan, ¿no lo valoraría más? ¿No sería más testimonio, buen testimonio para su hijo? ¿No le enseñarían lo que ellos aprenden o han aprendido de Dios? Miremos los resultados. ¿Quién era Juan el Bautista? Ahora mi pregunta, ustedes y a mí, los que tenemos hijos, ¿nos importa la vida espiritual de nuestros hijos? ¿Sí? ¿La estamos demostrando? ¿Cómo demostramos que nos importa la vida espiritual de nuestros hijos? A ver, papás o mamás. ¿Quién dijo? A ver, Martica. Siendo testimonios para ellos. Muy bien. ¿Alguien más? Dime, Adriana. Instruyéndolo en el camino que anda. Dime, Magdalena. No te entendí al final. Sí, hay papás que el testimonio es bueno y los hijos no quieren saber nada de Dios. Y hay papás que son malos y un testimonio pésimo y los hijos quieren conocer a Cristo. Es independiente, pero nuestro deber como papá es instruirlos y estorbarlos. Ojo. Sí. Pero yo como papá no estoy para apoyar a mi hijo en cosas que no son de Dios. Yo no voy a apoyar a mi hijo que vive una unión que es en yugo desigual. No voy a apoyarlo. No voy a apoyar a mi hija. Ay, sí, váyase a vivir con este muchacho y ensaye. Muchos cristianos lo hacen. Ay, vaya y métase en este negocio y verá. No. Uno como papá, la obligación es instruir. Y instruir es con el testimonio, viviendo. ¿Por qué? Porque cree que es la palabra de Dios. Uno no cree que es la palabra de uno, porque si fuera la palabra de uno, oye hermano, ahí sí, pero como es la palabra de Dios, ¿quién responde? Dios. Dime, Wilmer. Ahora es que tengo una incógnita, después dice que pues, no se sabe, y yo estoy pensando. ¿Qué no se sabe? Pues te digo, yo no sé por qué Dios a Zacarías le dio un hijo, viendo que era, o sea, si había sido un hombre de buena fe. Sí, yo no sé por qué se demoró tanto tiempo. Sí, no importa tanto tiempo, pero ¿por qué le dio un hijo a él? Porque fue la voluntad de él, porque él quiso. No, pero demostrándole a Zacarías que él tiene el control de todas las cosas, que él es soberano, que él tiene poder, que él es en el tiempo de él. Dime, Mila. Sobre el tema de los padres, pienso yo que nosotros debemos tener testimonio para
Sí, y ahí nos demanda a nosotros, los papás, vivir, independiente de que si mi hijo no quiere. Tengo una persona, que la misericordia de Dios, que son amigos míos, no asisten acá a la iglesia y ellos me dieron permiso de contar cuantas veces el testimonio, pero ellos idolatran a su hijo. Y esta semana hicieron algo que muchos de años estorbar a su hijo, estorbarlo, para que no siguiera pecando. Y descansaron en Dios. Fuerte, dime, Frey. Es que nosotros como padres pensamos que nuestros hijos, entre comillas, son bobos. ¿Cómo? Nosotros como padres pensamos, entre comillas, que nuestros hijos son bobos. Que nosotros les podemos decir muchas cosas de la palabra y no la podemos saber de qué va, pero ellos ven nuestra manera de vivir. Ellos saben que nos equivocamos y pecamos porque lo hacemos, ¿no? Pero también saben que tenemos un corazón para Dios, que le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos de lo que hicimos y vamos a ellos también. Ellos conocen, como conviven con nosotros todo el tiempo, ellos conocen en qué momento somos sinceros y en qué momento no. Entonces, yo creo que también el problema radica en nosotros qué pensamos de nuestros hijos. Pensamos que porque son pequeños, porque son jóvenes, inexpertos, yo lo manejo, yo lo domino, yo sé cómo se hace eso porque yo soy más viejo. Entonces ahí caemos en el error porque ellos también nos ven a 24, nos hablan de esta situación, de esta manera, nos ven así a 24, ¿sí? Saben todo lo que nosotros. Entonces ahí es donde nosotros también vayamos pensando que nuestros hijos son caídos y que no tienen discernimiento, no conocen todo lo que. ¿Cuántos hogares dicen, yo en mi casa le serviremos a Jehová? Pero da miedo tomar decisiones para que eso sea así. Hay momentos de orar, pero hay momentos de actuar, ¿cierto? Pero a veces a nuestros papás, a uno como papá se le olvida, estoy orando, pero papito, ya no es hora de orar, sino de actuar, de decisiones. Y eso es bajo la palabra de Dios. Pero muchos lo hacen porque no le creen a Dios. Sus hijos, o yo, en mi caso, mi hija, yo digo, Señor, mi hija no es mi hija, es tu hija primero que todo, yo soy un administrador. Yo descanso. Señor, tú miras cómo la hace. Pero ahora mi pregunta es, ¿creemos que nuestro Dios cuida a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos angustiamos? Porque hay incredulidad. Porque a veces nosotros, cuando hay una dificultad en nuestra vida, nos angustiamos. Su angustia, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no vive para Él, si usted no busca el reino de Dios y su justicia a todo momento, no vive una vida creando para Él. Si usted vive como Zacarías, sirviéndole, haciendo las cosas que Él, tarde o temprano va a haber respuesta en sus oraciones. No sé, pero me imagino como Zacarías, ya una persona de años que él comenzó con Elizabeth su matrimonio y diría, ya quiero tener un hijo, y nada, años. Pero Dios tenía control, a él se lo olvidó. La fe es bendecida, pero la incredulidad es juzgada. ¿Y cómo juzgó Dios su incredulidad? Cuando lo dejó sordomudo. Lo dejó sordomudo. A ustedes, ¿qué momento llega la incredulidad que lo impide que disfrutemos o tengamos gozo para disfrutar la palabra de Dios? Él no pudo gozarse, no pudo anunciar, no pudo hacer fiesta, ni decir, ay, tengo un hijo. No, todo en silencio. La incredulidad, ¿hay incredulidad en nuestras vidas? Si hay,
¿Cómo estamos haciendo hoy? Le estamos diciendo a Dios, necesito confirmación para creer, necesito confirmación para servirte ahí, a ti. Señor, necesito confirmación para bautizarme. A ver, Señor, necesito confirmación para servirte. A ver, hay momentos que uno hace unas oraciones, qué pena la palabra, tonta. Señor, voy a confirmar, voy a ayunar y voy a orar para ver si tú quieres que yo te sirva. Voy a ayunar y voy a orar a ver para si Dios quiere que yo me bautice. A ver, voy a ayunar y a orar. Oye, son confirmaciones. Si usted cree en la palabra, ¿para qué tiene que tener más confirmaciones? Si es la palabra de Dios, si la palabra demanda, hágalo. Pero a veces nosotros, o nuestra carne, nos dice, no, es que yo soy más santo de lo que dice la palabra, entonces no, ese no me va para mí. Pero no le pido al Espíritu Santo que me revele palabra a mí si es para mí. Porque no necesito. Si usted está pidiendo confirmación para servirle a Dios, está en el lugar equivocado. Para dejar de pecar también, muchos dicen. ¿Será que Dios quiere que yo me aparte de esta persona que no me conviene? Y usted tiene una idolatría sobre esa persona o sobre ese negocio. Necesito confirmación para creer. ¿Necesitan confirmación para creer, para ser obedientes a Dios? Mire, si usted necesita, primero, mire su condición con Cristo. Y si necesita confirmación, pues pídala. Pero si no, haga lo que Dios le mande. Sea obediente. Esta porción nos muestra a un sacerdote y lo que él dijo, un momento de incredulidad y la consecuencia, que fue sordo-mudo. Muchos por incredulidad quedan sordos, mudos, porque no hablan la palabra ni la escuchan. No hablan la palabra ni la escuchan. ¿Por qué? Por la incredulidad que hay en nuestras vidas. Buscan agradar a hombres. Buscan. Y nosotros no nos vamos por agradar a hombres, sino a nuestro Señor. ¿Usted está reflejando a Cristo en todo momento? Pero cuando peco, ¿cómo puedo reflejar a Cristo? Cuando se arrepiente y pide perdón. ¿Cierto? ¿Lo estamos reflejando? Si no, si usted está hablando de Cristo, está haciendo lo que hizo Lucas. Se capacitó, investigó para que Teófilo conociera bien la verdad. Fue instrumento, usted es un instrumento de Dios para que otras personas haya luz. ¿No? Bueno, entonces necesita confirmación que Cristo está en sus vidas, ¿cierto? Ahora cada uno tiene que mirar cómo está cada uno. Es con Dios. Los invito a que cierren sus ojos y recuerden, la fe es bendecida, pero la incredulidad es juzgada. No sé cómo Dios va a juzgar su incredulidad, pero que la va a juzgar, la va a juzgar. Padre Celestial, muchas gracias por estar